Gracias a ustedes por los que están aquí presentes y gracias también a esta enorme comunidad virtual que se ha formado, donde participa el Poder Judicial, las universidades y también los colegios de abogados. Y es muy importante que podamos aprovechar la tecnología para que personas que están muy distantes puedan estar también escuchando estos debates y estas reflexiones. Este foro de política de Estado ya lleva un tiempo prolongado, lo cual es una buena señal de su éxito y de su futuro. Lo que nosotros pretendemos es reflexionar sobre los temas que son al mismo tiempo importantes para el país y requieren soluciones que exceden la decisión del momento. Estamos muy acostumbrados a tomar decisiones vinculadas al instante en el que vivimos. Antes se decía decisiones de coyuntura, tomando en cuenta un problema, pero ahora, dada la aceleración de los tiempos, tomamos decisiones pensando prácticamente en el momento del día en el cual estamos. La mirada no trasciende mucho más allá de horas. Entonces, uno de los aspectos centrales de estas reflexiones de política de Estado es poder ubicar la mirada en el mediano y largo plazo. El otro aspecto no es solo el tiempo, sino también la cantidad de personas involucradas en nuestras decisiones y las consecuencias. Hace muchos años yo escribí un trabajo en el que hacía un análisis de las consecuencias públicas de las acciones privadas. Muchas veces nosotros no pensamos que nuestras decisiones individuales tienen consecuencias públicas y sin embargo las tienen. Pero luego, en la decisión judicial, nosotros vemos permanentemente consecuencias que exceden a las partes y mucho más en tribunales como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero hoy en casi todos los tribunales se abiertan este tipo de decisiones. Y esto transformó la teoría de la decisión judicial, porque normalmente la decisión judicial consiste en describir el supuesto de hecho, subsumirlo en la norma, juicio de subsunción, en un análisis deductivo. Tenemos la regla y tenemos el caso. Entonces deducimos la solución entre la regla y el caso. Pero ahora, además, tenemos que relacionar esa regla con el sistema jurídico. Por lo tanto, hablamos de un juicio de coherencia de esa solución respecto de todo el sistema jurídico, porque no tenemos una sola ley, tenemos una multiplicidad de leyes, tenemos Constitución, Tratado de Derechos Humanos. Entonces, por eso es necesario analizar la decisión judicial en este juicio de coherencia. Pero también le hemos agregado en los últimos años, y esto ya es una práctica frecuente, que luego de esto hay que hacer una valoración de las consecuencias de la decisión. No es solo el juicio de subsunción, no es solo la coherencia, sino también un test de las consecuencias. No quiere decir que si las consecuencias son malas o buenas, nosotros no tomemos la decisión. Pero sí es importante saber cuáles son las consecuencias. Después tomamos la decisión de acuerdo a lo que nos dice la ley, lo que nos dice el juicio de coherencia y lo que nos dicen los valores que nosotros queremos implementar. Pero es muy importante conocer las consecuencias porque es una especie de alarma que nos dice, yendo más allá de este caso donde hay dos partes involucradas, ¿qué pasa en el resto de la sociedad si tomamos esta decisión? Esto que ocurre hoy frecuentemente en las decisiones judiciales también ocurre
en las decisiones que toman los otros poderes del Estado. Cuando uno en el Poder Ejecutivo toma una decisión, tiene que tener como mirada amplia sus efectos en toda la sociedad y no solamente en el sector en el cual está actuando. Y también cuando uno dicta una ley en el Poder Legislativo ocurre lo mismo. Por eso es tan importante el método consecuencialista como política de Estado. Es decir, no es solo superar la inmediatez, sino ampliar la mirada en las consecuencias de nuestras decisiones, sean judiciales, sean administrativas o sean legislativas. Es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros no estamos acostumbrados ni entrenados a hacer este tipo de relaciones y por eso normalmente no las hacemos. Los ejemplos son numerosos. Yo voy a ir tratando de darles algunos ejemplos al mismo tiempo de algunas reglas del análisis de las consecuencias. Pero pensemos nosotros que cualquiera de ustedes invoca tener un derecho a la movilidad, es decir, quieren moverse de un lugar al otro. Y con base a ese derecho, que es un derecho individual, dicen yo quiero tener un auto, un vehículo. Entonces, desde ese punto individual, uno puede reconocerle un vehículo. Pero si hay 1 millón de vehículos, 2 millones, 3 millones de vehículos, en un lugar cerrado, limitado, como puede ser una ciudad, ahí ya tenemos un problema de escala, porque la movilidad en un escenario de acción colectiva, donde muchos tienen lo mismo, produce lo que se denomina contrafinalidad. Con ese vehículo no vamos a ningún lado, más bien nos estresamos, porque queremos ir de un lugar a otro de la ciudad y como hay tantos vehículos, entonces no llegamos. Entonces, el derecho a la movilidad de uno multiplicado por 100, 200, 1 millón, 2 millones, 5 millones que hagan lo mismo, produce este fenómeno de contrafinalidad o de frustración o de dificultades. Pero si nosotros además hiciéramos otro análisis de 2 millones de vehículos, o 100, o 10, la cantidad que ustedes quieran, tenemos que pensar que hay que hacer calles. Y fíjense en algo tan elemental que nosotros no hemos pensado cuando se crearon los vehículos. Entonces, nadie pensó que esto iba a transformar las ciudades. Y las ciudades de hoy se transforman en función de los vehículos. Es decir, que no está solo el impacto en la escala cuantitativa, sino que ha producido un impacto en un sector que no tiene nada que ver con la movilidad, sino con la habitabilidad, es decir, un daño colateral o efecto colateral. Las ciudades en los últimos 100 años se han transformado totalmente. Basta comparar los cascos antiguos de las ciudades, donde se caminaba y se iba a caballo, con lo que es hoy una ciudad en la cual hay autopistas, no se puede ir caminando de un lugar a otro. Cuanto más moderna es la ciudad, más difícil es ir caminando. Solo es posible trasladarse mediante el vehículo. Por lo tanto, la multiplicación de vehículos ha producido un efecto en un sector que es el urbanismo y transformó las ciudades totalmente. Ahora, si nosotros vemos las ciudades transformadas y cientos y miles de vehículos circulando, tenemos otro efecto importante y es que cuando hay tantos vehículos circulando, chocan entre sí y entonces hay lesiones y hay muertes. Tenemos una tasa de lesiones y de mortalidad muy alta. Y sin embargo nosotros seguimos adelante. Si dijéramos
que a nosotros nos preocupa la vida humana de manera determinante, deberíamos prohibir la circulación. Y sin embargo no la prohibimos, aún sabiendo que hay muertes. Esto es algo que ha motivado libros enteros de reflexión. Nosotros, sabiendo aún que se producen muertes, utilizamos los vehículos. Y mucho más aún, sabiendo que hay accidentes y que como consecuencia de los accidentes la reacción de las autoridades es poner límites de velocidad, seguimos fabricando vehículos que pueden ir más rápido que los límites de velocidad. Hacemos vehículos que van a 200 kilómetros por hora cuando la velocidad máxima puede ser 130. ¿Por qué no hacemos vehículos que vayan a 130? Entonces, fíjense cómo se van escalonando los problemas del derecho a la movilidad multiplicado por 1000, 2000, 1.000.000 genera muertes y un dilema moral y político. ¿Por qué no limitar la velocidad de los vehículos en el proceso de fabricación en lugar de hacerlo por ley? ¿Por qué no prohibir la circulación en algunos sitios donde hay accidentes? Pero además, pensemos en otro efecto, y es que 1 millón de vehículos, o 2 millones, o 3 millones, consumen combustible. Y si el combustible es escaso, el país tiene que importar. Y entonces ahí tenemos un efecto en la balanza de pagos por el consumo de energía, en la producción de combustibles. Y tenemos otro efecto aún mayor, que es el impacto en el ambiente, porque muchos vehículos producen contaminación. Y entonces esa contaminación hace que haya un aire irrespirable. No sé si ustedes vieron, con alguna de son como yo, la Copa América. Hay momentos en Santiago de Chile donde el smog que se produce no tiene salida y eso es producto de la circulación. Hay muchas ciudades hoy que tienen smog. El smog es producto de la contaminación. Entonces, fíjense cómo una decisión individual, examinada en el espectro amplio de sus consecuencias, plantea dilemas de todo tipo, económicos, ambientales, culturales, políticos, institucionales. No estamos acostumbrados a pensar así. Este es el tema del consecuencialismo, es decir, hay que pensar en las consecuencias de las decisiones. Por lo menos tener un espectro de lo que produce una decisión, que es como lanzar una piedra en un lago de aguas calmas. Se produce un círculo, se produce otro círculo, se produce otro círculo y se va ampliando. Tener esa visión es pensar en términos de política de Estado. Y este es el punto. ¿Por qué no pensamos así? Porque este es un método, pero como método tiene muchas objeciones que son valorativas o ideológicas. Muchos dicen que hay análisis económico y entonces es liberal y por lo tanto no lo usan. Otros dicen que no es mi problema, yo tengo que resolver un caso, tomar una decisión, dictar una ley, este es problema de otros. Todas estas cuestiones que antes se pensaban, hoy hay que dejarlas de lado porque hay que utilizar el método, aunque uno luego tome una decisión valorativa que es distinta del origen liberal del método o progresista o como quieran llamarlo. Es decir, el método puede servirnos para dar una idea de las consecuencias y luego tomar la decisión adecuada. No necesariamente el método está vinculado a una determinada posición política, ideológica.
¿Por qué? Porque el origen no es el análisis económico del derecho. El origen es muchísimo más amplio y hoy en todas las ciencias se utilizan estos métodos, que denominaríamos sistémicos, interrelacionar. Es decir, no hay ninguna dificultad en utilizar estos métodos. Después, las decisiones pueden obedecer a criterios valorativos que son muy distintos del origen liberal o de las objeciones liberales. ¿Cuáles son o cómo hacemos para tomar decisiones considerando las consecuencias? ¿Qué tipo de cuestiones abordan? La primera es la mirada hacia el futuro. Normalmente nosotros miramos hacia el pasado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un proceso judicial, lo que tenemos es una historia de lo que hicieron las partes y decidimos sobre esa historia. Pero tenemos que considerar que la decisión que tomamos es una regla de derecho y esa regla de derecho puede ser seguida por otros. Entonces, lo que tenemos que mirar es cómo esta regla actúa como incentivo para quienes no están en el juicio. Es decir, una decisión es la que vincula a las partes y otra es la que vincula a quienes no están en el juicio. Lo mismo cuando dictamos una ley. Se sanciona una ley en el Congreso que tiene efectos sobre un sector. Una regulación específica, por ejemplo, vinculada al campo, la autorización de un determinado producto en el área agrícola o en el área de la minería o en el área de la regulación de la educación, cualquiera. Uno tiene que pensar que ha recibido una cantidad de peticiones para esa ley, pero hay que ver cómo esa ley influye en el futuro, dentro de 1 año, 2 años, 10 años. Y lo mismo ocurre en la administración. Por eso es tan importante en las políticas de Estado la mirada hacia el futuro, examinar nuestras decisiones como incentivos para las conductas humanas futuras, no de las partes, sino de toda la población. Ahora bien, ¿cómo actúan las partes y las personas cuando hay una decisión? Si ustedes ven que la Corte dijo tal cosa en un caso, lo incorporan y dicen, bueno, entonces yo tengo que actuar de esta manera. O si hay una ley, o si hay una decisión de la administración. Y entonces lo incorporan para el cálculo en las decisiones. Siempre que tomamos decisiones, optamos. Acá hay una cuestión importante, porque si los recursos fueran ilimitados, no tendríamos este problema. Pero los recursos son limitados, siempre. No hay recursos ilimitados. Y por eso, cuando tenemos recursos limitados, hay que optar. Y para optar usamos criterios. Y ustedes dirán, no todos los recursos son limitados. Pero pensemos algo que nosotros utilizamos frecuentemente, que es el tiempo. Nosotros decidimos ir esta noche a hacer algo para despabilarnos de esta charla. Uno puede decir, yo me voy al gimnasio, otro me voy al cine, otro dice me voy al teatro. Tenemos 1 hora, 2 horas, entonces uno hace un cálculo. ¿Cuánto tiempo me lleva a ir a ese lugar? ¿Cuánto tiempo voy a estar en ese lugar? ¿Cuánto tiempo regreso? Además, el precio. ¿Cuánto me cuesta ir al cine? ¿Cuánto me cuesta ir al teatro? ¿Cuánto me cuesta ir al gimnasio? Pero además me trato de informar, porque trato de ver que alguna de las opciones sea mejor que la otra. Y entonces digo, bueno, a ver, en el cine ¿qué dan? ¿Y qué comentarios hay de esta película? ¿Y qué comentarios hay de esta obra de teatro? ¿O qué comentarios hay de este gimnasio? Uno enseguida va a internet y se informa.
la información previa a la toma de decisiones sobre recursos escasos. Y si voy al teatro, dejo de ir al cine y al gimnasio. Entonces ahí tengo un costo de oportunidad, hay algo que no hice. Y entonces, si me fue mal, porque la información que obtuve sobre el teatro era errónea y la obra era mala, no me gustó, me voy a arrepentir y digo, ¿por qué no fui al cine o por qué no fui al gimnasio? Siempre, en todas las situaciones hay una opción, el tiempo es escaso, como todos los recursos, y esa opción involucra costos de oportunidad. Hay algo que sacrifico y por eso las decisiones tienen que tomar en cuenta este tipo de opciones que realizan las personas. Pero además, normalmente nosotros tratamos de armarnos de información sobre las decisiones que vamos a tomar. Por ejemplo, si deciden ir a pasear al norte argentino, uno busca un mapa. Y entonces se guía cuáles son los mejores lugares, cuáles son los peores. Siempre hay una búsqueda previa de información. Y si la información es errónea, mi decisión va a ser errónea y los costos de oportunidad van a ser altos. Porque me fui al norte, en lugar de ir a ver los mejores lugares, fui a ver los peores y ahí me equivoqué. Y además uno trata de hacer un cálculo adelantado de los resultados. Esto también es muy común. Nosotros decidimos casarnos o no casarnos. Entonces hago un cálculo de la felicidad que voy a lograr si me caso o no me caso. Y nos puede ir bien o mal. Y así en todo. Es decir, la acción humana no es una acción irracional, es racionalmente orientada. Entonces, el tipo de decisiones que nosotros tomamos tiene que tener en cuenta en esto cómo va a influir. Por ejemplo, si nosotros decimos, hay muchos juicios en el Poder Judicial derivados de las ejecuciones por créditos. Ahora, si lo que nosotros hacemos es que los juicios sean de bajo costo para iniciarlos y la tasa de interés es baja, es lógico que va a haber muchos juicios porque la gente hace ese cálculo. Me conviene más litigar que no litigar. Ahora, si elevo la tasa de interés, el deudor le va a convenir menos el juicio que pagar. Si yo reconozco este modelo, entonces puedo optar. La diferencia es conocer las consecuencias de las valoraciones. Entonces yo puedo decir, en el área ambiental, es bueno que haya mayor participación de la comunidad porque eso hace que sea más controlada la defensa del ambiente, porque los estados no pueden hacerlo, porque las corporaciones son muy fuertes, entonces tengo que facilitarlo. Ahí, ¿qué hago? Bajo los costos de transacción. Entonces, permito que las organizaciones no gubernamentales puedan accionar, amplío la legitimación, hay gratuidad, lo mismo en el derecho del consumidor. Ahí es donde juegan los valores. Ahora, el mismo método me permite decir, bueno, en esta área donde el Estado necesita cobrar y no que no le pague, las tasas de interés son altas, los juicios son más caros. Es decir, conociendo el método y las opciones que la gente hace, yo puedo en determinadas áreas favorecer algunas acciones y otras no. Esto es muy importante que lo entendamos. Por eso es que la decisión judicial tiene que considerar esto. Si nosotros decimos, fijo la tasa de interés en este caso, tengo que tener en cuenta cuáles son las implicancias. Lo mismo en materias no patrimoniales, como en materia penal, por ejemplo. Si uno hace muy fácil el litigio,
entonces todo el mundo va a litigar y entonces esos litigios prolongados pueden llegar a prescripciones. Si yo acorto los litigios y pongo cargas y dificulto la entrada a los tribunales, entonces voy a tener juicios más cortos. Esto depende de la decisión valorativa, el tipo de delito que quiero incentivar o no, pero el método es el mismo. ¿Entienden la diferencia entre el método y la valoración? Esto en todas las políticas públicas es muy importante considerarlo. Porque si no lo consideramos, vamos a ver problemas muy serios. Vamos a tomar medidas que después en el mediano y largo plazo son adversas. Fíjense ustedes otro aspecto que no se consideró casi nunca, que es las consecuencias en el largo plazo. Acá les estoy hablando de consecuencias casi directas, porque la gente analiza los costos de oportunidad. Por ejemplo, en el sistema financiero, hace unos años se crearon los derivados. Es decir, si yo presto dinero a alguien, esa es la operación financiera más elemental. Pero si ese préstamo está garantizado con una hipoteca, yo lo puedo transferir a otro y ponerlo en el mercado, y ese valor de la hipoteca en el mercado a su vez puede ser transferido y transferido y transferido. Se da un mercado que se llama de derivados y de derivados financieros, swaps, todos esos que poco a poco va creciendo, se transformó en un mercado global. El mercado global se hizo inmanejable. En algún momento empezó a crecer, entonces, como había tanto dinero, obviamente, que la gente invertía en eso, mercados de derivados, tanto dinero, todo ese dinero fue a parar luego a los préstamos. Hubo muchos préstamos para viviendas muy por encima de lo real. Entonces todo el mundo comenzó a comprar viviendas a plazo, hasta que entró en crisis el mercado de derivados y luego entró en crisis el mercado de vivienda y tuvimos una crisis financiera global, fenomenal, que nadie predijo. Porque el mercado financiero, si ustedes se fijan, es uno de los mercados con mayores regulaciones y con mayor cantidad de gente estudiándolo. Hay gente en todo el mundo y en todos los bancos, en todas las entidades financieras, en las entidades regulatorias, mirando el comportamiento del sistema con toda la mejor tecnología, pero ninguno detectó esta crisis, porque la mirada está enfocada en un factor. Controlan cuánto vale este título en el mercado. Pero nadie mira el comportamiento de las consecuencias de esa decisión en otros sectores. Y por eso se produce lo que Nassib habló del el cisne negro, es decir, lo que ocurre es que no hay predicciones, fracasan las predicciones. ¿Por qué? Primero porque miramos al pasado y segundo porque no interrelacionamos. Entonces, esto requiere que nosotros analicemos no solo las opciones de la conducta individual, sino también sus repercusiones en otros sectores. Y en la Argentina pasa todos los días esto. Nosotros siempre tenemos fracasos de las predicciones en casi todas las áreas. ¿Por qué? Porque no hay una visión completa del efecto que tiene una decisión en otros sectores y luego en el sistema. Por eso decimos, bueno, yo ahora decido no invertir en este sector porque no tengo interés, invierto en este otro, por ejemplo en los trenes. Claro. Pero después, en el mediano plazo, esa falta de inversión aquí, esa falta de cuidado allá, en el mediano plazo uno ve un accidente. Y dice, ¿qué pasó? Bueno,
consecuencia está muy atrás. Por eso se habla del fracaso de las predicciones en el método consecuencialista. ¿Por qué? Porque no hay una perspectiva de las opciones que tienen las personas y de sus consecuencias en otros sectores. Fíjense ustedes que esto también tiene que ver en todos los campos. Por ejemplo, en el Código Civil, en el proyecto del año 98, se hizo la unificación de la responsabilidad civil, porque todos los autores decían hay que unificar la responsabilidad civil y estamos todos de acuerdo, y esto significa unificar la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Bien, ¿esto qué implica? Que se responde por todas las consecuencias inmediatas previsibles. Ahora, esto aplicado a un contrato, supónganse que yo vendo computadoras y programas de computación y se los vendo a un aeropuerto y fallo. Está mal la computadora, está mal el programa. Se cancela un vuelo, 2 vuelos, 10 vuelos, 100 vuelos, 200 vuelos. La gente que venía en esos vuelos a su vez hace reclamos. Entonces, la empresa mía tiene reclamos de la aerolínea, del aeropuerto, de cientos de personas que volaban allí, más las expectativas y las chances perdidas. Uno me dirá, bueno, yo perdí la chance de un negocio y también tengo que indemnizar eso. Esa es la reparación plena de todas las consecuencias. Ahora, en el segundo contrato que yo hago, ¿cuál es la estructura de incentivos que yo manejo? De un lado, la reparación plena y del otro lado, hacer un contrato. Entonces le voy a cobrar 10 veces más. ¿Por qué? Porque tengo que contratar un seguro muy caro y no me quiero quebrar. Entonces voy a cobrar mucho más caro el segundo contrato. El tercer contrato lo voy a cobrar más caro todavía, porque cuando yo contrato un seguro caro, la otra parte sabe que como estoy asegurado, no importa, y entonces lo voy a reclamar. Total, tiene seguro. Entonces, el incremento de los juicios va a ir creciendo, y el monto también, porque estoy asegurado. Entonces, el tercer contrato lo voy a hacer más caro, porque a mí me va a costar más caro el seguro. ¿Qué pasa? Tanto la empresa mía como el seguro van a decir, bueno, pero yo tan caro no quiero estar. Entonces, ¿qué hacen? Lo trasladan los precios a los consumidores. Ese traslado de precios a los consumidores se difunde en toda la sociedad. Entonces terminan pagando todos los productos más caros. Fíjense cómo son las consecuencias. Por eso nosotros, ¿qué hicimos en este código? Hicimos algo muy antiguo que viene del derecho inglés, y del derecho europeo también, que es en materia la previsibilidad del daño contractual. Se unifica la responsabilidad civil, pero en materia de contrato se responden por las consecuencias previsibles al momento de contratar, porque es cuando se fija el precio. Entonces, uno en el momento que fija el precio sabe cuáles son los riesgos, los evalúa y responde por esos riesgos, no por otros. ¿Está claro esto? Entonces, los ejemplos son numerosos y en todos los campos acerca de cuáles son las consecuencias. Tenemos que tener en cuenta estas visiones. ¿Cuál es el aval teórico de esto? Bueno, en la filosofía, hace muchísimos años, Kant estableció una máxima kantiana, que todos recordarán de alguna manera o de otra, pero para decirlo del modo más sencillo es que si yo hago algo y entiendo que es mi ley, tengo que pensar que también los otros lo van a seguir, es decir, que es una ley universal del obrar. Entonces dice, obra de tal modo que tu ley sea una ley universal del obrar. Entonces, si yo hago esto, tengo que pensar que todos pueden hacer lo mismo. Por ejemplo, si yo tiro algo al río, tengo que pensar
que 1 millón de personas pueden hacer lo mismo. Entonces está mal. Desde el punto de vista individual está bien, porque estos son imperativos kantianos, son morales, ¿no? Desde el punto de vista individual es ético. Bueno, yo tengo esto acá en la mano, o tengo una fábrica que tiene residuos, le doy empleo a la gente, le doy dinero, desarrollo la economía. Bueno, tiro algo al río, está bien. Pero desde el punto de vista de esta máxima, si yo lo multiplico, no está bien, porque voy a contaminar el río, que es un recurso natural. En la teoría del comportamiento también se ha estudiado mucho esto, que tiene que ver con la acción colectiva. La acción colectiva, hay un trabajo de John Elster interesante sobre esto, que produce fenómenos de contraoptimalidad. Es decir, lo que yo creo que es óptimo para mí, cuando lo hacen muchos, no es óptimo. Él pone un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero ver a alguien y él se para él está bien, pero si se paran todos, nadie ve. Se neutraliza. Entonces hay que siempre pensar qué pasa cuando hay multiplicidad de sujetos que hacen lo mismo. Por eso, cuando uno toma una decisión judicial, administrativa o legislativa, hay que plantearse, primera cosa, el futuro; segunda cuestión, la acción colectiva, que muchos lo hagan. ¿Cuál es el efecto? Otro aspecto importante, esto es, uno dice, bueno, pero ¿y cómo evalúo los riesgos? Normalmente es muy difícil evaluar los riesgos. Por ejemplo, si yo tengo que autorizar un producto en el mercado, es complicado. O tengo que tomar una decisión judicial y a veces no sé los riesgos, es complicado. Entonces, ¿qué se hace ahí? Es escuchar. Escuchar. Por eso nosotros decimos que son importantes en materia legal los procesos policéntricos. ¿Por qué? Porque el proceso ha estado siempre pensado en dos partes, Cayo y Ticio, como enseñaban en la facultad, siguiendo a los romanos. Pero si nosotros tenemos un proceso que no es tan sencillo de vecinos, sino que es un proceso complejo, como por ejemplo fue la causa del Riachuelo, la ley de medios, cualquiera de los procesos que ustedes se imaginen, es bueno escuchar muchas voces diferentes, y por eso están los amicus curiae, y por eso están las audiencias públicas en los procesos administrativos, y por eso están las audiencias públicas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es decir, la posibilidad de escuchar muchas voces diferentes hace que uno disminuya los riesgos. Por eso los procesos de decisión tienen que ser policéntricos. Otro tema importante es incrementar el volumen de información. Normalmente, cuando hay casos difíciles que uno tiene que decidir, hay mucho prejuicio. Kassastein escribió un libro donde habla de leyes del miedo, y es cierto, hay muchas leyes que se dictan por temor. También hay decisiones judiciales del miedo, ¿no? Porque hay una fuerte presión social y se condena a alguien y a veces no se sabe si eso no es culpable. Entonces, ¿cómo se baja el temor, el prejuicio en las decisiones? Con información. Más información, menor prejuicio. Este es un tema muy importante en las decisiones que se tienen que tomar en políticas de Estado. Mayor nivel de información y que esa información circule en procesos policéntricos. Mucho tiene que ver la información. Otro elemento importante es el análisis costo-beneficio. Nosotros hace unos años hicimos acá una oficina de costo-beneficio, que a todo el mundo le llamó la atención y nadie sabía muy bien para qué era. Pero cuando nosotros tenemos que tomar una decisión cuyos efectos económicos, sobre todo económicos, no se conocen bien, va a esa oficina y le pedimos, bueno, a ver, ¿cómo repercute
Porque yo puedo tomar una decisión en materia fiscal y hacer un desastre si no conozco cuáles son las consecuencias. Si sé las consecuencias las puedo tomar igual, pero por lo menos soy consciente y valorativamente estoy convencido de que esa es la decisión. Pero el análisis costo-beneficio es muy importante y debería estar como proceso en todas las políticas de Estado. Por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo o el Legislativo tienen que tomar decisiones, igual que el judicial, tendrían que pasar por un proceso de análisis de costo-beneficio. Esta es la razón por la cual nosotros siempre hemos postulado agencias que hagan análisis de costo-beneficio. Este es otro factor importante en las políticas de Estado. Otra cuestión, este es un tema realmente complicado, no sé si estoy diciéndoles cosas que son muy... Es un tema difícil, pero es un tema además poco manejado. Pero es importante que al menos tengan una idea de la complejidad que encierran hoy las políticas de Estado y las decisiones de corto, largo y mediano y largo plazo. A veces somos muy elementales cuando tomamos decisiones. Otro tema que se habla mucho es el experimentalismo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos que regular una situación y no sabemos muy bien cómo va a ser el funcionamiento, podemos utilizar la flexibilidad. Por ejemplo, un caso fue la decisión sobre el riachuelo, donde nosotros diseñamos un modelo de microinstitución para la administración del proceso de limpieza del riachuelo, donde están representados el Estado Nacional, la provincia, la Ciudad de Buenos Aires. Hemos pedido que estén también los municipios, no estuvieron. Después hemos pedido que haya control de las organizaciones no gubernamentales de la región, control de auditoría. Bueno, eso no existía. Entonces, eso se crea y después se puede modificar a medida que se va probando cómo funciona. Hoy, en un mundo tan dinámico y tan complejo y cambiante, el experimentalismo institucional es una manera interesante. Fíjense, el experimentalismo institucional se opone a las instituciones rígidas. Fíjense lo que pasa en los procesos de integración. Si uno hace un proceso de integración rígido, le puede pasar a la Unión Europea. Hay una cantidad de consecuencias que hoy existen en la Unión Europea que no previeron los creadores y no las pueden resolver porque es una estructura institucional rígida. Es complejo. Nosotros podemos, por ejemplo, en lugar de crear un tribunal supranacional en todos los países, podemos crear un tribunal que se reúna ad hoc para determinados casos e ir viendo cómo funciona. Eso es la opción entre instituciones rígidas o el experimentalismo institucional, que es básicamente consecuencialista, porque la estructura va analizando las consecuencias de la decisión y va teniendo adaptación a lo que va pasando. Es decir, son todos mecanismos que están pensados para funcionar de manera sensible frente a las consecuencias no previstas. Y esto es algo que nosotros tenemos muchas fallas, que en nuestro país generalmente hacemos instituciones demasiado rígidas que después no se pueden adaptar. Cuando hacen políticas de Estado hay que pensar en esto, el experimentalismo institucional. Bueno, hay muchos casos y temas vinculados a las consecuencias. Yo les mencioné algunos, la mirada hacia el futuro, el análisis costo-beneficio, el análisis de la opción de la conducta racional,
de la conducta colectiva, los procesos policéntricos, el experimentalismo institucional. Todo esto que parece tan abstracto es algo de todos los días, que si lo hiciéramos mejor, funcionaríamos mejor. No es un tema de la teoría que estudia el sexo de los ángeles, es un tema que es muy presente hoy en todas las decisiones de cualquier tipo. No es tampoco un tema de un área ni de un poder del Estado, es de todo, hasta de la vida individual. Por eso yo comencé con la idea de que hay que ver las consecuencias públicas de las acciones privadas, porque desde el punto de vista individual también nos interesa. ¿Qué hago yo y qué consecuencias tiene frente a los demás? Fíjense que el principio de la buena fe tiene que ver con esto. La buena fe, lealtad, que es uno de los aspectos de la buena fe, es pensar en los demás. La confianza, ahora estamos no ya en el plano del método, sino de los valores. La confianza como valor. La confianza es un lubricante de las relaciones sociales. Entonces, si yo creo y quiero organizar una sociedad con una política de Estado, no tengo que olvidar los valores en esa política, que es algo que olvidamos casi siempre. ¿Por qué? Porque si la institución, la decisión, la ley o la sentencia no tiene un atractivo emotivo, valorativo, es muy difícil que la gente lo siga. ¿Por qué? Porque si no hay confianza, hay altos valores de transacción, costos de transacción. Esto que es una regla de la estructura del comportamiento, nosotros la hemos vivido en la Argentina durante muchos años. Yo siempre recuerdo una propaganda que ya no está, que se había difundido en afiches aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que utilizaba una cantidad de frases que eran interpretadas a contrario sensu. Entonces decía, el que apuesta al dólar pierde, significa apueste al dólar. ¿Cuántas frases de ese tipo nosotros interpretamos exactamente al revés? Incluida la ley. Sale la ley de una manera, la gente hace otra cosa porque piensa que no va a andar o que va a ser mudada o directamente la ignora. Una vez un profesor alemán me dijo, en muchos países la ley es un consejo que el individuo sigue o no. Y esto es la falta de confianza. Es decir, si no hay confianza, es mucho más difícil organizar la sociedad, porque todo el mundo o hace lo contrario o no lo hace. Con lo cual, las políticas públicas son complicadas, porque uno dice, por más que dicte una ley y ponga toda la fuerza, no funciona, no tiene efecto, se diluye. Entonces, no es menor el tema de los valores. Yo he citado hace muy poco aquí un libro de Martha Nussbaum sobre las emociones, que es un tema que actualmente se le presta mucha atención en las políticas públicas. Las emociones. ¿Por qué importan las emociones? Porque no es solo la conducta racional, también es la conducta altruista. Nosotros hacemos cosas cuando estamos motivados irracionalmente, y eso es mucho más fácil que hacerlas racionalmente. Y la gente se moviliza detrás de causas y hace cosas por conductas que son altruistas, basadas en emociones. Entonces, en la estructura de las emociones tiene mucho que ver con las políticas públicas. Si la gente cree, es importante. Por eso, la credibilidad de las instituciones, la credibilidad de las políticas públicas, la confianza que generan, es una parte importante en el análisis consecuencialista. Pues si ustedes toman una decisión y saben que nadie les cree, es muy probable que tenga un efecto inmediato y en la segunda etapa tenga el efecto contrario, porque la gente hace
lo contrario. Y esto lo vemos con muchísima frecuencia. Yo recuerdo el debate cuando nos tocó resolver la causa del Corralito, que era muy difícil, estábamos recién llegados a la Corte, llevábamos un año, no nos poníamos de acuerdo, todos pensábamos distinto, y había reclamos en las calles, pero el gran debate no es solo el problema del pasado, sino el del futuro. Es decir, si nosotros no dictamos una sentencia que por lo menos restituya el 100% de los ahorros, no hay credibilidad en el sistema. Esta es una cuestión central. Tenemos que crear credibilidad, confianza. Entonces, este es finalmente, para no hacerles demasiado problema con las cabezas de cada uno de ustedes, pues estos son muchos temas complejos, pero el tema de los valores dentro de las políticas públicas hoy es un gran tema. Se estudia mucho, se escribe, porque las instituciones en todo el mundo están pasando por un periodo de baja intensidad. La gente no se entusiasma mucho. Y por eso las políticas públicas fracasan. Entonces, en la medida en que uno hace una política pública y le adosa una motivación fuerte, emocional, las posibilidades de éxito en el corto, mediano y largo plazo son muchísimos mayores porque bajan los costos de transacción, las resistencias. Todos nosotros tenemos siempre resistencias si no confiamos. En un contrato, si yo le doy algo a otro y no me lo devuelve, no se lo doy más. Entonces la próxima vez tengo que hacer firmar garantías, intervención del escribano. Esta es una cuestión que estudia la teoría de la agencia, ¿no? Yo le doy algo a otro, no me lo devuelve, y bueno, ahí ya fracasó la confianza y la cooperación. Y si además le inicio un juicio y no logro nada, peor. Entonces cada vez más pérdida de confianza, cada vez más controles y cada vez más difícil la cooperación. Este es el problema del quiebre de la confianza y del problema de la cooperación. Entonces entendamos esto, siempre hay que tener un panorama un poco más amplio de lo que hacemos, aunque sea difícil, pero siempre hay muchas personas a las cuales podemos oír, consultar, hacernos una idea. Tampoco es tan difícil. Bueno, nada más y muchas gracias por ver.